Gracia y paz. Compartiendo dos textos de la palabra de Dios, los dos hechos por el apóstol Pablo. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, donde dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 7 dice, hace una pregunta: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dos textos del mismo autor para la misma iglesia. Y yo miro para estos textos, mi corazón tiene un deseo muy grande de compartir con ustedes algo que yo he visto a lo largo de mi vida. Personas reciben la gloria que solamente es debida al Señor. Personas que dan glorias al hombre, que solamente se deben dar a Dios. Personas que atribuyen a hombres manifestaciones de poder, mas el poder viene de Dios. Yo prediqué hace unos días atrás en un vídeo que Jesús está en el cielo sentado y confirma con señales y maravillas aquello que los apóstoles hacían, expulsando demonios, curando enfermos. Jesús confirmaba con señales y maravillas. El apóstol Pablo en el primer texto dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y no fue la fuente mía. Eso viene del poder de Dios. Usted va a encontrar en el libro de Hechos textos donde dicen que por la instrumentalidad de Pablo, Dios hacía maravillas. Usando a Pedro, por la instrumentalidad de Pedro, Dios hacía maravillas. Por la instrumentalidad de personas, Dios hace. Es en Él que está el querer y el realizar. Es Él el que da al hombre el don, y es Él que usa el don que el propio dio al hombre. Y hasta a través del poder que viene de Él que las cosas acontecen. Entonces, cuando usted, ministro de la palabra, está enseñando y vidas son transformadas, no es por su persuasión, no es por su lenguaje persuasiva de sabiduría, mas es el amén y es el sí, amén de Dios. Es la manifestación del poder de Dios que puede operar transformación de vidas. Cuando usted consigue comprender que usted apenas dispensa esa maravillosa gracia, usted es un instrumento que Dios usa, y como instrumento que Él usa ya es motivo suficiente para usted tener una alegría grande, porque Él le hace partícipe de una grande obra que Él está realizando en la tierra. Mas no es usted quien lo hace. No es por su sabiduría humana, no es por su capacidad, por su persuasión, por su capacidad de convencer que las cosas acontecen. Existen hombres que tienen lenguajes espectaculares. Puede pegar un actor, puede coger un actor de un grande canal y le da un texto bíblico para él interpretarlo, para él hablar de aquel texto, y él lo va a hacer y él va a juntar multitudes, mas ahí no hay transformación de vidas. No hay una acción del Espíritu Santo. No está el amén de Dios ahí. Las cosas solamente acontecen a partir de nosotros, cuando a través de nosotros existe la manifestación del poder de Dios. Los hombres se enganaron y se han engañado y han canonizado personas. Han canonizado hombres que eran instrumentos de Dios para realizar milagros, mas no fueron los hombres quienes realizaron los milagros. Los milagros no son resultado de una acción humana. Ellos son resultado del poder de Dios a través de la manifestación del hombre. Entonces, no tenemos nada que del cielo no nos haya sido dado. Es imposible al hombre natural y hasta al hombre espiritual, sin una intervención del Espíritu Santo, sin una acción del propio Dios, operar señales y maravillas en la tierra. Él no puede.
Él tiene fe que lo conecta con el poder que viene de lo alto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se llega a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Más de la operación del milagro, la operación de lo sobrenatural, que son las señales y maravillas, es de exclusivamente fuente, que es de la fuente del universo, que es el Señor Todopoderoso. Es Él quien puede producir. Él es quien produce cura. Él es quien perdona las iniquidades. Él es quien cura enfermedades. Es Él quien transforma al hombre caído, perdido, pecador, en un hombre nuevo y restaurado. Y ahí esto tiene que hacernos mirar para el comienzo de todo, cuando todo era perfecto y de repente hubo una caída de esa perfección por un ángel de luz que nosotros llamamos de Lucifer, portador de la luz, se volvió Satanás, porque la gloria que era de Dios, Él quería para Él. La gloria que era del propio Dios creador, de aquel que los hizo, de aquel que los formó, Él quería para Él. Él quería ser como Dios en la gloria, en la majestad, en la esencia y naturaleza divina. Y Él se convirtió en un ángel caído. ¿Y cuál es la causa que lleva a un ángel de luz a volverse Satanás? Perdió la luz, perdió la presencia de Dios. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la raíz de eso? Se llama soberbia, orgullo, vanidad. El orgullo hace con que el hombre se vea con un valor que él mismo se da a sí propio. Y él coloca ese valor como algo que viene de él mismo, para él. Él no puede ver que su valor viene por ser imagen y semejanza de Dios. Él no consigue entender que todo lo que él es, todo lo que tiene, viene de una única fuente. Y esa fuente es el Señor. Y el hombre soberbio, el hombre orgulloso, él olvida que la dependencia que debe tener de Dios para todo. Él se piensa que Él es todopoderoso. ¿Cuántas personas que comienzan a hablar de sí propias? Yo soy esto, yo soy aquello otro. Y en ese momento viene a mi corazón un alerta del Espíritu Santo que está diciendo, yo soy es el Señor. Nosotros tenemos en nosotros una marca, y esa marca es la marca de hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos que tener el carácter de Dios, y el carácter de Dios es marcado por todo aquello que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Ahora, más que todo, el carácter de Dios es la marca en nosotros, para reconocer que los hijos que somos tenemos que exaltar al Padre que tenemos, dar gloria y honra solamente a Él. Solamente Dios es digno de ser adorado, solamente Él es digno de recibir la adoración del hombre. La idolatría es una confusión en la cabeza de los hombres, porque como ellos creen que hombres son productores de milagros y que no fue Dios quien hizo esos milagros a través de estas personas, como ellos acreditan que el poder viene del hombre, que no viene de Dios, y que fue manifestado a través de ese hombre, acaban adorando hombres, cuando Dios es el que tiene que ser adorado. Cuando la fuente de todo no es el hombre, es el Señor. Y mire bien, la soberbia es un pecado oculto, nadie ve. Mira para una persona y no ve orgullo en esa persona. No ve la soberbia. Aquello está guardado porque está dentro del corazón. Y nosotros pensamos que pecados grandes son como los pecados de adulterio, de promiscuidad sexual, de robo, de matar, de abortos. Interesante es que todos estos pecados, todos ellos, pueden ser perdonados cuando el hombre se humilla, porque Dios no resiste un corazón quebrantado. La Biblia dice eso.
Un corazón quebrantado, Dios no lo resiste. Si mi pueblo se humilla y orar, Dios viene y restaura nuestra suerte. Y la humillación es exactamente lo opuesto de la soberbia, del orgullo. Es lo contrario. Entonces, todo pecado, si hubiese una humillación, si hubiera un arrepentimiento, el hombre puede ser levantado. Un nuevo hombre, porque Dios ve y se agrada de esa humillación. Ahora, el soberbio, él tiene un enemigo directo, que es el propio Dios. La Biblia dice que Dios abate al soberbio y exalta al humilde. Es Dios quien derrumba, quien hace caer a aquel que tiene un corazón lleno de sí. La soberbia es el síndrome de Lucifer. Él era un ángel de luz. Se volvió un espíritu de las tinieblas por causa de la soberbia. La soberbia hace con que la persona se piense tan importante que esta persona no precisa más de someterse a la autoridad de más nadie. Lucifer no quería someterse más a la autoridad de Dios. La soberbia, el orgullo, la prepotencia hacen con que el hombre piense que es un semidios. La megalomanía, síndrome de Dios. En los días de hoy, hoy mismo tuve una experiencia. Una persona me mandó un mensaje diciendo que había visto un video que yo había puesto esta semana, donde yo hablo de enfermedades espirituales. Y luego se recordó de una persona que conoce, que tiene mucha importancia entre los hombres, y que su esposa está en un lecho enferma hace muchos años, hace 9 años enferma. Y este hombre habló conmigo y me dijo: Pastora, entra en contacto con ese hombre. Él precisa saber que tiene una cura para esa enfermedad que nadie detecta. La causa probable fue lo que yo hablé en el video de causas de enfermedades espirituales. Y yo respondí para él: envíe ese video para él. Envíe ese video para él. Si él tuviera interés y quiere hacer contacto conmigo, yo le voy a dar una atención especial. Y él envió el video para aquel hombre. Y la respuesta que aquel hombre le dio fue una respuesta de prepotencia, de soberbia, de orgullo. Porque el video habla de la Biblia, textos bíblicos. El video habla de textos del Evangelio de Juan. Y la respuesta de él fue: la Biblia es ya un libro muy antiguo. No vale más, no tiene más valor. Y ahí usted ve un espíritu de soberbia en el corazón de esa persona, que tiene una necesidad espiritual, tiene una esposa encima de una cama y no siquiera se da el trabajo de oír ese video a ver aquello que Dios puede hablar para él. El síndrome de Lucifer apartó un ángel de luz de su estado original. El orgullo y la vanidad y la soberbia nos tiran del lugar de la bendición. Nos apartan y nos llevan para un lugar donde Dios nos detesta. Lucifer se tornó adversario de Dios, un contrario de Dios. Y todas las veces que nosotros valoramos hombres como si fueran ellos la fuente de la gracia, la fuente del poder, en contrario de atribuir a Dios todo eso, dando honras al hombre, dando honras a objetos, en lugar de dar honras a Dios, nosotros estamos alimentando la soberbia, estamos alimentando la vanidad, estamos alimentando el orgullo. Todas las veces que yo veo un mensaje elogiando aquello que Dios me ha enseñado, elogiando aquello que Dios te ha hecho a través de mí, mi respuesta es: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque nada yo tendría si del cielo no me hubiera sido dado. Gusano de Jacob, ¿qué sería de mí sin el Señor? ¿Qué sería yo sin el rescate del Señor? ¿Qué sería de mí? Sin aquella sabiduría que viene de lo alto, que me instruye. ¿Qué sería
de mí si no fuese por el Señor. Y en cuanto prevalezca ese sentimiento de dependencia, de humildad, de la grandeza de Dios y de mi pequeñez, yo sé que Dios me va a continuar ministrando y va a continuar ministrando a través de mi vida porque Él es glorificado. Quien recibe la gloria y la honra es Él porque Él es la fuente de todo. Toda vez que pensamos que producimos alguna cosa de nosotros propios y tomamos eso como base para el orgullo, nosotros vamos a comenzar a perder. Porque Dios va a mirar para mí o para usted y va a decir, ¿qué? ¿Usted puede solito? ¿Usted consigue solito? Entonces vaya con su fuerza porque yo no voy consigo. Yo no voy a estar con usted. Y cuando eso acontece, cuando Dios se aparta, cuando Dios retira el espíritu de Él, no pasa más nada, no acontecen más milagros. Las vidas no son transformadas. Los demonios no salen más. Reconciliaciones no pasan, no acontecen. El hombre pasa a vivir de autoayuda y la autoayuda es diferente de ayuda de lo alto, completamente diferente. El hombre pasa a vivir en un punto de la historia donde Él es el centro de todo, mas Él no es el centro de todo. Él es apenas un instrumento en las manos de Dios para ser parte de la historia de la humanidad. En todas las veces que nosotros olvidamos esto, todas las veces que pensamos que podemos vivir solos, que podemos realizar proyectos solos, que podemos hacer acontecer algo solos, sin glorificar a Dios, sin honrar a aquel que nos usa, nosotros estamos actuando con el principio de Lucifer. Pues, ¿quién es que te ha hecho sobresalir? ¿Quién es que te ha hecho sobresalir? ¿Y qué tienes tú que no te haya sido dado de lo alto? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Pues, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuanto más recibimos de Dios, más tenemos que tener esa convicción que para ser un instrumento en sus manos. Cuanto más Él nos entrega de revelación, de dones, de sabiduría, más convicción tenemos que tener que eso es una fuente de vida en nosotros y que a través de nosotros Dios quiere hacer algunas cosas. Y ahí nuestro sentimiento es de agradecimiento, no es de orgullo, es de agradecimiento. Es de agradecimiento porque Dios podría hacer todo Él solo, mas Él escogió actuar en la tierra usando a hombres. Él podría, con un soplo de su boca, convertir millares de personas en la faz de la tierra. Mas Él nos dio el don de predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien predique? Él podría hacer lo que Él quisiera, mas Él estableció principios donde por la instrumentación de hombres Él realiza sus proyectos. Y eso solo puede generar en nuestro corazón un sentimiento, agradecimiento. Gracias, Señor, porque el Señor me escogió para hablar de las cosas del reino. Gracias, Señor, porque el Señor me escogió y escogió su pueblo, que hoy está vivo y activo en la tierra para manifestar las cosas de tu reino. Gracias, Señor, porque es a través del cuerpo llamado iglesia, cuya cabeza está sentada a tu diestra en las regiones celestiales, que la multiforme sabiduría del Señor será conocida ahora de los principados y de las potestades en las regiones celestiales. Es a través de ese cuerpo que hay un cabeza sentado a la diestra en las regiones celestiales, que el Señor va a hacer aquello que el Señor planeó desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, Padre, yo entiendo aquel día que el Señor pregunta. Para Isaías, aquel hombre recibió del Señor la dádiva de la libertación. Él vio un ángel con una tenaza que pegó un carbón del altar, tocó sus labios y le dijo, tu iniquidad te fue quitada, tu pecado te fue perdonado. Qué maravilla de Dios lo que aconteció. Mas el Señor enseguida después le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Quiere ir por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y el profeta respondió, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Esa es mi conversación. Esta es mi conversa en este video. Esme aquí. Aquí estoy, Padre, úsame a mí. No es mi lenguaje persuasiva de sabiduría que va a transformar personas, mas es la manifestación de tu poder. Úsame a mí, Padre, manifestando tu poder a través de mi vida. No es mi inteligencia humana ni mi capacidad de razonar que va a hacer que un hombre sea convencido de dejar el pecado, mas es por tu Espíritu Santo, Padre, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, Dios, todo aquello que ya realizó a través de mí y aquello que aún planea realizar a través de mí, porque el Señor es el que tiene el querer y el realizar. Yo te digo, Señor, aquí estoy, úsame, para que su nombre, Padre, sea glorificado. Padre, para que tu nombre sea engrandecido. Esa es mi oración. En nombre de Jesús. Dios le bendiga su vida, su casa y su familia.